Feliz jueves, gente. Bueno, hemos visto un movimiento al alza con respecto a Bitcoin bastante interesante, rompiendo zonas de resistencia muy importantes. Sin embargo, todavía para mí personalmente no tenemos esa última confirmación de que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, sobre todo a nivel semanal. Hay un nivel clave ahora mismo a nivel semanal que todavía no ha roto y que en caso de romper entonces sí podríamos pensar que Bitcoin va a continuar con su movimiento alcista. Es un movimiento que ya hemos visto dos veces, así que en este vídeo se los voy a mostrar, se los voy a poner en el radar para que estén atentos, y si vemos ese movimiento, buenas noticias para Bitcoin, y por el contrario, si vemos un movimiento que también les voy a mostrar, pues esa podría ser una indicación de que muy probablemente Bitcoin pueda continuar con su movimiento a la baja, pero lo veremos, ¿vale? Lo veremos, así que no se vayan, quédense hasta el final del vídeo. Y también, gente, antes de que se me olvide, el miércoles 30 de abril, el próximo miércoles, voy a tener un webinario privado, no va a ser un directo en YouTube. Las plazas son limitadas, así que tienen un link en la descripción del vídeo para que se registren y reserven su plaza. Vamos a tener un invitado que sabe mucho de altcoins, que va a hablar de altcoins también, así que de verdad, si no se quieren perder ese webinario muy interesante, link en la descripción, pinchan en ese link, se registran y se aseguran su plaza. Bueno, gente, no me enrollo más, vamos allá. Y, gente, síganme en Twitter. En Twitter estoy posteando muchas cosas. Después de que hago el vídeo, pues la información se queda ahí, no se actualiza. En Twitter voy sacando cosas para que ustedes estén atentos, estén pendientes. Análisis, como ustedes pueden ver durante estos últimos días, pues comentándole cosas que iban sucediendo, lo ven. Así que síganme en Twitter, @George28LW, para que estén atentos a lo que voy posteando y estén pues informados de lo que va pasando en el mercado en tiempo real. Y también, antes de ir con el gráfico semanal, pues quiero comentarles y mostrarles este tweet y bastante curioso, ¿no? Les comentaba los mejores contraindicadores de todo el mundo mundial. Acuérdense este tweet que les saqué el 7 de abril, cuando Jim Cramer, el contraindicador más famoso del mundo, decía que el S&P podía caer un 22% más. El S&P rebotó desde prácticamente ese mismo día, y luego teníamos al mejor contraindicador español, Gonzalo Bernardos, que comentaba que un aviso sobre las criptomonedas que se iban a desplomar, y les comentaba yo que bueno, ahora tenemos el mejor contraindicador español de cuánto será el siguiente pump. Esto fue hace 6 días y bueno, esta gente se ha ganado su fama a pulso, porque hemos visto que obviamente pues Bitcoin ha rebotado desde que esta gente ha dicho lo que han dicho. Pero bueno, como dato curioso, vamos a lo que nos interesa, que es el análisis técnico. Mirar cómo en el vídeo anterior les comentaba que el próximo target podía ser precisamente ir a testear esta media de las últimas 21 sesiones, y es lo que ha hecho. Está repitiendo, de momento está repitiendo un movimiento que ya hemos visto dos veces. La primera vez fue aquí por allá en agosto del 23, también rompe esa media de 21, cerca de testear la de 50, y mira luego cómo va a testear la de 21, ¿lo ven? También vimos este movimiento en agosto del 24, prácticamente un año después, también como rompe esa media de 21, finalmente testea la de 50, testea la de 21, vuelve a testear la de 50, vuelve a testear la de 21, y es algo que hemos visto y estamos viendo aquí, como rompe esa media de 21, prácticamente casi un año después, también menos de un año. Pero mirar cómo el movimiento es muy similar, ¿no? Ha ido a testear también esta media de 50 y ahora mismo testeando la media de 21, como lo vimos aquí y como lo vimos en esta zona de aquí, y también como lo vimos en este movimiento de aquí que les vengo, bueno, repitiendo y comentando durante tanto tiempo. También rompe esa media de 21, testea la de 50 y luego va a testear la de 21. Y ahora mismo ustedes ven que esta vela está ahí, se ha frenado ahí en ese testeo a la media de 21.
como lo vimos aquí en estas zonas, como lo vimos aquí también. Ustedes ven que testea, incluso no termina por romper, le cuesta, pero luego termina por romper, y cuando rompe y empezamos a ver velas semanales cerrando por encima de esa media, es cuando confirmamos y podríamos confirmar que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza. También lo vimos aquí, mirar cómo testea esa media, la gana. Estas velas semanales intentan romperla una vez más, pero las velas semanales siguen manteniendo esa media de 21. Ustedes lo ven cómo cierran, siguen cerrando por encima de esa media de 21. Aquí una primera vela semanal de cuerpo completo cerrando por encima de esa media, y a partir de ahí Bitcoin tiene este otro movimiento al alza. Y también lo vimos en esta zona, mirar cómo esta vela semanal también va a testear esa media, se queda ahí, no es capaz de romperla, pero a la siguiente semana tenemos una vela semanal de cuerpo completo cerrando por encima de la media, tiene un empujón, vuelve a retestear zona de anterior resistencia, nuevo soporte, y a partir de ahí vuelve a tener otro movimiento al alza. Así que aquí lo que tenemos que ver, sería buenísimo que esta misma semana, que esta vela semanal cerrara por encima de esa media, ¿vale? Que el domingo esta vela cerrara por encima de esa media. Sin embargo, si no es así, no pasa nada, que cerrara tal cual como está en estos momentos, testeándola como hemos visto en movimientos anteriores. Incluso podríamos tener algún retroceso, pero que a la semana siguiente, pues fuera capaz de ganar y de ponerse por encima y de cerrarnos una vela de cuerpo completo semanal por encima de esa media. Esa sería una gran indicación, como lo vimos en esta zona, como lo vimos aquí, de que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza y que por lo menos cumpla con el target del patrón W a nivel diario, que ahora lo veremos, que está en la zona de los $102,000 aproximadamente, ¿vale? Pero ustedes ven que este es un movimiento que ya hemos visto anteriormente y que cuando gana y termina por ganar esa media son buenas indicaciones. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que ver? Para pensar que Bitcoin no va a continuar con su movimiento al alza y que por el contrario desde aquí podría una vez más iniciar un movimiento bajista? Pues precisamente, gente, movimientos como vimos en estas zonas de por aquí. Y mirar aquí, justo cuando esta media de 21 cruza a la baja la de 50, es cuando sí nos confirma esa continuación del movimiento bajista. Ustedes ven que aquí Bitcoin empieza a romper estas medias, incluso después de esta caída, cómo va a retestear esta media, incluso intenta ganarla, pero la vuelve a perder. Tenemos un cruce de esa de 21 a esa de 50, y eso fue una confirmación de la continuación del movimiento a la baja. Si viéramos algo como esto, o como por ejemplo, también lo vimos aquí en este top de por allá en el 2017-2018, como también rompe esa media de 21, testea la de 50, va a testear la de 21, pero empieza a romper esas medias. Aquí intenta volver a ganar la de 21, pero mirar, aquí ya tenemos un cruce de estas dos medias y ahí Bitcoin continuó con el movimiento a la baja. E incluso aquí en la caída de por allá de la pandemia, también como tenemos ese cruce de la de 21 a la de 50, como Bitcoin vuelve a romper estas medias y tuvimos ese gran movimiento a la baja. Así que de momento todavía no estamos viendo ese movimiento, pero si viéramos algo como esto, pues eso sí sería una confirmación de que Bitcoin incluso podría entrar en un mercado bajista. En estos momentos Bitcoin sigue en un mercado alcista, la estructura sigue siendo alcista a nivel semanal, y vuelvo y lo repito, gente, para mí el movimiento que podríamos ver es este de aquí, que Bitcoin gane esta media de 21 a nivel semanal y tenga ese último empujón al alza antes de realmente iniciar un nuevo mercado bajista. Así que bueno, de momento buenas indicaciones. Por lo menos si esta vela semanal no cierra por encima de esta media de 21, que por lo menos siga cerrando por encima de la zona de los $90,000, zona de importante soporte anterior, nueva resistencia, ¿vale? Y gente, si les va gustando la información, les agradecería un like, un me gusta, suscríbanse, compartan, etcétera. De verdad les agradecería de todo corazón. Ahora vamos
a el gráfico diario. A nivel diario, como lo comentaba en Twitter también, lo interesante aquí es que Bitcoin se ha vuelto a poner por encima de todas las medias. Ustedes ven que en este movimiento que tuvimos hace 2-3 días, esto fue el 22 de abril, como Bitcoin en esta vela rompe esa media de 200, media importantísima. Podemos decir que a nivel diario Bitcoin está ahora mismo en un movimiento alcista, por debajo de esta media movimiento bajista. Ahora mismo todo activo que esté por encima de su media de 200 a nivel diario es estar en un movimiento al alza, pero no solo ganó esta media de 200, también ganó la media de las últimas 100 sesiones y ahora mismo por encima de todas ellas. Cosa que es lo interesante, que no veíamos desde prácticamente febrero de este mismo año. Cuando Bitcoin rompe todas estas medias, mirar cómo pues ha estado por debajo de ellas desde febrero. Y aquí lo importante y lo interesante es que vuelve a recuperar todas esas medias después de varios meses. Y también importante, aquí la de 21 ya empieza a cruzar al alza. La de 50 a nivel diario lo ven, como por ejemplo lo vimos en esta zona de aquí también. Ustedes ven que rompe a la baja, aquí empieza a romper al alza. Tenemos movimientos al alza, tenemos movimientos bajistas, pero esta media medida que va rompiendo todas estas otras medias, las medias más grandes al alza, pues va confirmando todavía más ese movimiento alcista. Esto también lo vimos, por ejemplo, aquí, por allá, en enero del 24, como también esta media cruza a la baja, luego empieza a cruzar al alza, y también como lo vimos aquí en esa zona cuando a nivel semanal también Bitcoin tiene este movimiento, rompe esta media de 21 a nivel semanal y la vuelve a ganar, como a nivel diario también, pues esta media de 21 va rompiendo todas estas medias y mirar cómo empieza a ganar la de 50, empieza a cruzar todas las otras medias y eso también fue una gran indicación de movimientos al alza. Así que también a nivel diario, muy interesante que Bitcoin finalmente pues empiece a ganar todas estas medias y que por lo menos esta media de 21 empiece a cruzar al alza todo lo que son estas otras medias más grandes. Aquí a nivel diario, voy a quitar las medias un momento, vimos también cómo en esta vela termina por confirmar este patrón W que he venido comentando ya hace varios vídeos, y en esta vela pues ha entrado volumen también. Mirar cómo el volumen pues ha acompañado el rompimiento de esa zona de resistencia. Tercera ley de Wyckoff, ley del esfuerzo y el resultado. El resultado es la acción del precio, vela de rango amplio. El esfuerzo es el volumen. Hay un incremento en el volumen, con lo que hay una armonía entre las dos. Y bueno, esto podría ser una confirmación finalmente de ese rompimiento. Aquí también es importante que a nivel diario Bitcoin se siga manteniendo ya no solo por la zona de los $90,000, sino sobre todo por la zona de los $89,000. Incluso Bitcoin podría romper este nivel una vez más, pero que no terminará por romper el nivel de los 89, que mientras Bitcoin se siga manteniendo por encima de este nivel de los 89, podríamos seguir teniendo esa predisposición alcista, que además este nivel, pues como ustedes pueden ver, también coincide con lo que es esta media de las últimas 200 sesiones. Y con respecto al dólar, hemos visto que bueno, el dólar ha rebotado. También lo comentaba en el último vídeo que ya estaba muy sobrevendido, con lo que podríamos ver rebote, y hemos visto que bueno, el dólar ha rebotado y hemos visto y estamos viendo que bueno, Bitcoin el día de hoy teniendo un retroceso. Aquí lo importante es que el dólar se sigue manteniendo por debajo de los 100 puntos en el DXY. Esperemos que el dólar siga manteniéndose por debajo de ese nivel y que siga demostrando debilidad mejor que mejor para el movimiento al alza de Bitcoin. Y ya para terminar, gente, también muy importante la dominancia de Tether. Como les comentaba en el último vídeo, la dominancia de Tether todavía no había roto el nivel de soporte tan importante. Aquí en este movimiento ha vuelto a romper y por eso hemos visto, ustedes ven que esta vela fue hoy es del martes, y esta vela, este rompimiento justo coincide con este rompimiento. Lo ven, esa correlación inversa. Y aquí una vez más la dominancia de Tether rompiendo este importante nivel de soporte. Necesitamos
que esta dominancia se siga manteniendo por debajo de este nivel, que no vuelva a rebotar y no vuelva a ganar estos niveles. Ese movimiento pues obviamente indicaría un movimiento a la baja en Bitcoin, así que necesitamos que la dominancia se siga manteniendo por debajo de este nivel y que veamos y que empecemos a ver finalmente movimientos como este de aquí y como este de aquí. Cuando la dominancia ha tenido este desplome, una vez roto este nivel de soporte, resistencia importante, es cuando hemos visto esos grandes movimientos alcistas para Bitcoin. Lo vimos aquí en febrero del 24, marzo del 24, y lo vimos aquí también en noviembre, diciembre, cuando Bitcoin marcó esos nuevos máximos históricos. Así que si vemos este tipo de movimientos aquí en la dominancia de Tether, el que viéramos un movimiento como estos en la dominancia de Tether, estaríamos viendo nuevos máximos históricos para Bitcoin. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información de este vídeo. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.